Amor prohibido de Bárbara Cartland, capítulo 6, parte 2. Si aquel viernes había sido terrible para el conde, no lo fue menos para Caroline. Comprendió al despertarse muy temprano que le dolía la cabeza y que tenía los ojos hinchados porque se había dormido llorando. Una cosa había sido decidir lo que era correcto y decir al conde que no podría volver a verlo nunca, y otra muy diferente, caminar sola hacia la oscuridad del pasadizo secreto. Mientras subía la escalera circular hacia el cuarto de los sacerdotes, comprendió que se estaba aislando del mundo, y del conde en particular. Lo amo, gritó la imagen sagrada que estaba sobre el altar. Aunque sabía que estaba procediendo bien ante los ojos de Dios, interiormente clamaba por el conde con una intensidad que se volvía más dolorosa a cada momento. Había tenido que realizar un gran esfuerzo para abstenerse de bajar corriendo la escalera y descorrer el cerrojo del panel secreto que conducía al dormitorio del conde. Si solo pudiera verlo una vez más, si pudiéramos despedirnos con un beso, se decía, tendría al menos algo que recordar y lo guardaría en mi corazón por el resto de mi existencia. Pero sabía que si cedía a sus impulsos y permitía que la rodearan los brazos del conde y que sus labios la besaran, no podría ya negarle nada de lo que él le pidiera. Nunca se imaginó que el amor pudiera ser tan intenso, ni tan cruel. Aquel amor prohibido la estaba destrozando por dentro. ¿Cómo?, se preguntó. ¿Podría haber sucedido aquello? Y sin embargo, a pesar de la agonía que estaba sufriendo, no hubiera querido que las cosas fueran diferentes. El conde personificaba todo lo que ella había soñado en un hombre, y aunque nunca volviera a verlo, sabía que su imagen estaría siempre no solo en su corazón, sino ante sus ojos. ¿Cómo podía existir en el mundo otro hombre que pudiera igualarlo? Sabía que nunca lo encontraría. Ningún otro sería capaz de emocionarla como él lo hacía. Esto es amor, se dijo. Pero como estaba fuera de su alcance, y porque había renunciado a él en forma deliberada, asomaron lágrimas a sus ojos. Primero habían empezado a descender en silencio por sus mejillas, luego la sacudió una tempestad de sollozos y lloró hasta dejar empapada la almohada. Más tarde, en la quietud de la noche, se había torturado a sí misma con la idea de que el conde la olvidaría con facilidad. Muchas mujeres hermosas, dispuestas a consolarlo, llenaban su vida. Mujeres tan encantadoras como Lady Cyril o como Lady Plymouth, de quien aquella había estado tan celosa. Era evidente que en unas cuantas semanas, o tal vez antes, él se olvidaría del fantasma que lo había intrigado por algún tiempo. Pero yo nunca lo olvidaré, exclamó Caroline en voz alta y sin dejar de sollozar. Soy un fantasma que se ha enamorado y por lo tanto deambularé atormentada por el resto de mi vida. Había llorado hasta quedarse dormida, y lo único que logró consolarla fue pensar que, aunque él no pudiera verla, ella al menos sí podría verlo a él. Si me lo pregunta, dijo Natty cuando le trajo el desayuno por la mañana, 5 días de carrera son demasiado para cualquiera. Se ve agotada, y el señorito Gerard estaba a tal grado de agitación porque va a correr Firebeard que pidió coñac a la hora del desayuno. No sé qué habría dicho su mamá si lo hubiera oído, no lo sé. Sin esperar a escuchar la respuesta de Caroline, bajó a toda prisa para ir a atender a Gerard, que había sido siempre su favorito. Mientras tanto, Caroline, que no quería preocupar a Natty, hizo todo lo posible por borrar de sus ojos todo rastro de las lágrimas. Sin importar lo que sintiera respecto al conde, era imposible no preocuparse también por Firebeard. Después de todo, ella y Abbott lo habían entrenado, llevándolo a correr a la pista muy temprano por la mañana, sin importar el tiempo que hiciera, y con frecuencia encontraba difícil obtener el dinero suficiente para alimentarlo en forma adecuada. Sir Gerard se llevará todo el crédito si Firebeard gana, dijo Caroline a Abbott en una ocasión, pero la gloria será nuestra. Nosotros hemos hecho todo el trabajo pesado. Eso es cierto, señorita Caroline, había contestado Abbott, y dudo mucho que el señorito Gerard comprenda nunca todo lo que usted ha hecho para poner a Firebeard en las mejores condiciones. ¿Crees realmente que esté en buenas condiciones?, preguntó Caroline al viejo palafrenero una semana antes de la carrera. Si no lo está, no será por nuestra culpa, señorita Caroline, dijo Abbott, pero deje ya de preocuparse por él. Con un poco de suerte ganará. Caroline recordó sus palabras y había encontrado un poco de consuelo en ellas, mientras ella y Natty se dirigían a las carreras en el calesín. Hoy, debido a que Abbott tenía que preocuparse de Firebeard,
Iba a conducir el vehículo un muchacho bastante tonto, que habían empleado en las caballerizas porque les cobraba mucho menos que cualquier otro de los chicos disponibles en el condado. No me gusta la idea de dejar que Ben las lleve mañana, señorita Caroline, le había dicho Abbott cuando volvían de la pista el viernes por la tarde. No tendremos ningún problema con él, contestó Caroline, y tú tendrás bastante que hacer con Firebird para tener que preocuparte también por nosotras. Solo ordénele que permanezca en el calesín y que no se vaya a vagar entre la gente, dijo Natty con voz aguda. Si lo hace es capaz de olvidarse de nosotras y dejar que volvamos solas a casa. Yo me encargaré de que haga lo que se le dice, prometió Abbott, y Ben, en realidad, permaneció junto al calesín todo el día. Debido a que estaba segura de que el conde iría a buscarla allí, Caroline, para sorpresa de Natty, no había insistido en ir a la sección de salida antes de la carrera. ¿Estaba segura de que querría usted darle 1000 instrucciones de última hora a Jem?, dijo Natty. Jem es un buen jockey, y de cualquier modo es demasiado tarde ya para decirle nada, había respondido Caroline. Pero aún mientras hablaba sabía que todos los nervios de su cuerpo la impulsaban a ir a la sección de salida, no para ver a Jem o a Firebird, sino al conde. Comprendía que debía estar muy satisfecho, porque uno de sus propios caballos había ganado la primera carrera. Al mismo tiempo, estaba segura de que estaría observando a Firebird y tal vez deseando a Gerard buena suerte. Era la primera vez que el nombre de Gerard aparecía en las tarjetas de las carreras como propietario, y ella hubiera querido estar a su lado para compartir su emoción y su orgullo. Se sentirá muy orgulloso cuando Firebird gane, pensó. Sintió un acceso de ansiedad al pensar que, si el caballo fallaba, dejaría a Gerard con grandes deudas, con los apostadores y sin dinero para liquidarlas. Entonces recordó las 1000 guineas que el conde había pagado por el alquiler de la casa. Había tantas cosas en que podían usar el dinero en la casa, pero ella estaba convencida de que Gerard lo gastaría con gran facilidad, considerando la vida que llevaba en Londres. Lanzó un breve suspiro, y Natty al oírlo dijo: «Ahora deje de preocuparse por ese caballo, señorita Caroline. Ganará si tiene que ganar, y si no gana, no hay nada que usted pueda hacer al respecto». Sus palabras hicieron a Caroline sonreír, casi a pesar suyo. «Siempre eres un gran consuelo, Natty querida», dijo. Pero al decir eso, que necesitaría todo el consuelo que su vieja niñera pudiera darle en el futuro. Vio al conde moverse frente al palco real. También lo vio caminar entre la multitud en dirección a la sección de salida. Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para concentrarse y no correr a través de la pista, al fin de reunirse con él mientras hablaba con Abbott. Poniéndose de pie sobre el calesín, había podido ver cómo acariciaba el cuello de Firebird y decía unas palabras de aliento a Jem. Por temor de que él pudiera verla, Caroline se sentó y no miró en dirección de los caballos hasta que empezó la carrera. Fue una desilusión que Firebird no fuera el único ganador, pero otro caballo, The Bird, había corrido mejor de lo que se esperaba. Cuando menos, pensó Caroline, Gerard se sentiría satisfecha de que su caballo hubiera hecho tan buen papel en la primera carrera en la que intervenía. Natty se había mostrado más emocionada que Caroline. «Supongo que va a decirme ahora, señorita Caroline, que valió la pena montar a ese caballo hasta casi congelarse bajo el viento del norte, o llegar con el aspecto de una ratita ahogada después de hacer correr a ese animal bajo la lluvia». «Sí, ha valido la pena», reconoció Caroline, «y Gerard debe estar encantado». Vio que los ojos de Natty se iluminaban de placer y añadió: «Cuando menos, debe haber ganado algo de dinero en esta temporada si apestó a los caballos de su señoría, además de apostar a Firebird». «Yo le he dicho muchas veces que no debe apostar a nada. Nunca», dijo Natty. Pero no hablaba ahora con la voz enfadada que Caroline y Gerard conocían también. Cuando Natty dijo que era hora de irse después de la tercera carrera, Caroline había buscado con los ojos al conde. Se dijo a sí misma que sería la última vez que lo vería en su vida. Se daba cuenta, porque Natty se lo había dicho, que 2 de sus invitados ya no regresarían a la casa. Ambos habían dado a Natty propinas muy generosas, y Caroline sabía muy bien que cuando volvieran a quedarse solas y Ascot cayera en el olvido hasta el año siguiente, Natty gastaría ese dinero en comestibles para la casa. Caroline volvió la mirada hacia el palco real para buscar aquella figura alta y apuesta que hacía que su corazón latiera con más fuerza, pero no logró ver al conde, y aunque se dijo a sí misma que eso era absurdo, se sintió todavía más deprimida que antes.
Ben había logrado sacar con dificultad el calesín del laberinto de vehículos que rodeaba la pista, y se deslizaron lentamente a través de los puestos y las tiendas de juego hacia el brezal. Cuando llegaron al camino, lo encontraron muy congestionado de tráfico, aunque no tanto como lo sería después de la última carrera, en la que todos los carruajes, coches y carretas querrían moverse al mismo tiempo hacia Windsor y a Londres. Hacía mucho calor y Natty dijo: me alegraré de poder tomar una buena taza de té cuando lleguemos a casa, y supongo, querida mía, que usted querrá un vaso de limonada. Sí, eso me refrescaría mucho, había contestado Caroline. Le pondré hielo, prometió Natty. El chef recibió un gran bloque de hielo hoy para enfriar la champaña de los caballeros. Eso es algo de lo que no disfrutamos con frecuencia en la casa. Caroline no la estaba escuchando. Estaba pensando en ver una vez más al conde en el salón y recordando lo opuesto que le habría parecido cuando lo vio por primera vez a través del pequeño agujero en la madera. Aún entonces lo amaba ya, aunque no se había dado cuenta de ello. En una voz que pretendía ser indiferente preguntó: ¿Su señoría se va esta tarde? No llegó a escuchar la respuesta a esa pregunta, porque en ese momento salieron de una desviación los caballos que tiraban del faetón, y un segundo antes de que pasaran junto al calesín, mientras Ben tardíamente empezaba a tratar de desviar su propio caballo a la izquierda, Caroline comprendió que se produciría un accidente. Hubiera querido lanzar un grito de advertencia, pero antes que pudiera hacerlo escuchó el repentino impacto de las ruedas al chocar y sintió que el calesín se inclinaba hacia un lado. Un momento después, Caroline sintió que la envolvía una profunda oscuridad. Recobró la conciencia después de recorrer lo que a ella le pareció un túnel muy largo, hacia una tenue luz que se veía al fondo. Se sentía algo débil y le dolía un poco el cuerpo. Le resultaba difícil moverse y, sin embargo, algo le decía que debía hacerlo. Entonces vio a Natty junto a ella. Le levantó la cabeza como solía hacerlo desde que Caroline era niña y le acercó algo a los labios. ¿Qué sucedió?, trató de preguntar Caroline, pero no pudo articular sonido alguno. Después de un momento, como si adivinara lo que ella quería saber, Natty dijo: está bien, no se preocupe, está ya a salvo. ¿Hubo un accidente? Sí, fue un accidente, asintió Natty. Y usted se golpeó la cabeza con una piedra, pero el doctor dice que no tiene ningún hueso roto y que solo sufrió una leve conmoción. Estoy bien. Era una declaración, pero Natty la tomó como una pregunta. Claro que lo está. El propio médico de su majestad vino a verla 2 veces. 2 veces, repitió Caroline, y entonces preguntó: ¿Cuándo fue eso? Primero vino ayer, cuando sucedió el accidente. Y hoy regresó. Dijo que si lo necesitábamos vendría desde Londres. Imagínese lo que costaría eso. Caroline debía tener una expresión preocupada porque Natty añadió a toda prisa: no se preocupe, nosotros no pagamos nada. Su señoría insistió en hacerlo. ¿Su señoría? Sí, fue muy bondadoso y no quiso irse hasta que Sir William la vio por segunda vez. ¿Ya se fue? Natty arregló las almohadas, acomodando la cabeza de Caroline sobre ellas con el mayor cuidado. Sí, se fue esta mañana. No hay nada que lo detenga aquí, ahora que las carreras han terminado. No, nada, repitió Caroline y cerró los ojos. Más tarde, Natty insistió en que Caroline comiera algo, y aunque le costó trabajo hacerlo, se sintió mejor después. ¿En dónde está Gerard?, preguntó, pues le pareció extraño que no hubiera ido a verla. Volvió a Londres con su señoría, dejando a Rola aquí, contestó Natty, y me parece muy bien. Ese pobre caballo necesita un buen descanso. Caroline pensó en lo satisfecho que debía sentirse Gerard al viajar en compañía del conde, pero ambos se habían marchado, y aunque se dijo a sí misma que era una tonta, se sintió muy abandonada. El señorito Gerard mencionó que regresaría la semana próxima, dijo Natty, así que será mejor que se ponga usted bien. Y Abbott quiere verla. Ha estado de veras muy preocupado, pensando que tal vez fue culpa de Ben que ocurriera el accidente. ¿No le dijiste que Ben no pudo hacer nada para evitarlo? Ese muchacho debió desviarse mucho a la izquierda.
dijo Nati, como si no pudiera dejar de criticar algo. Sin embargo, el caballero con quien chocamos iba conduciendo como un loco. Siempre he dicho que... Nati continuó hablando, pero Caroline dejó de escucharla. Estaba pensando en el conde y en Gerard. Ellos habían vuelto a Londres, y ahora la casa se sumiría de nuevo en el silencio. No habría risas procedentes del comedor, y el dormitorio de su difunto padre estaría vacío, y ya no tendría la necesidad de pasar el cerrojo en el panel cercano a la chimenea. Pensó en cómo había salvado al conde de la hermosa dama que había tratado de drogarlo, y cómo había librado a Crusader del mismo destino. Esos eran los fantasmas, pensó, que la perseguirían por siempre. Pero el recuerdo que más la abrumaría sería el del conde, esperándola en la glorieta cubierta de madreselva. Siempre que fuera allí pensaría en él. Las lágrimas pugnaban por asomar a sus ojos, pero comprendió que ya no debía llorar. Todo había terminado, y solo se extendía ante ella un futuro aburrido y vacío. Caroline bajó la escalera con cuidado, porque si se movía muy deprisa se mareaba aún. Si hubiera hecho caso a Nati, se habría quedado en la cama. ¿Por qué tiene tanta prisa por levantarse?, preguntó Nati, en tono de reconvención. No hay nada que tenga que hacer, en verdad. Era cierto, reconoció Caroline, pero era por quedarse en la cama, sin ninguna otra cosa que hacer sino pensar y agitarse de un lado a otro. Por lo tanto, después que Nati le llevó el almuerzo, insistió en levantarse y vestirse. Se puso uno de sus vestidos blancos y se arregló el cabello. Al verse en el espejo se dio cuenta de que estaba muy pálida, y que sus ojos se veían enormes y oscuros, casi espectrales. No quiere hacer muchas cosas, estaba diciendo Nati. No puedo estar con usted porque tengo muchas cosas que hacer en la cocina. Pero le llevaré una taza de té a eso de las 4, y entonces volverá a la cama. No esperó a que Caroline contestara. Se alejó toda agitada. Estaba muy ocupada lavando y limpiando todo después que los visitantes se marcharon, aunque no había necesidad urgente de hacerlo. Caroline llegó al vestíbulo y notó que las rosas que habían en la mesa al fondo de la escalera se estaban deshojando, y que había que cambiar las flores y el agua. Las rosas del salón estaban ya también demasiado abiertas, pero su fragancia continuaba perfumando el aire, y ella se dirigió a la ventana, pensando si estaría ya lo suficientemente fuerte como para llegar hasta la glorieta. Comprendió ahora que no podría enfrentarse tan pronto a la intensidad de los sentimientos que ese lugar evocaría en ella. Necesitaba estar un poco más fuerte para ser capaz de conjurar el recuerdo de lo que había sucedido allí y la firmeza de la voz del conde cuando le había dicho que la amaba. Sus recuerdos iban a ser siempre una agonía, pero tendría que vivir con ellos, pensó Caroline. ¿Qué otra cosa podría hacer? Se quedó de pie ante la ventana, mirando hacia el jardín. El sol brillaba sobre los rododendros, y la belleza del espectáculo que ofrecía atenuó un poco la pena de su dolorido corazón. Oyó que se abría la puerta del salón, pero no volvió la cabeza, esperando a oír la voz de Nati, que la reprendía por no haberse sentado y puesto los pies en alto, como le había aconsejado que hiciera. Pero como el silencio persistía, lo cual no era propio de Nati, se volvió, y de pronto el corazón le dio un vuelco en el pecho, y le fue imposible respirar. Era el conde quien se encontraba de pie a su lado. Se veía tan elegante, tan imponente y apuesto, como lo había visto en su imaginación desde que recobró la conciencia. Lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer que era cierto lo que veía. Cuando él llegó a su lado, Caroline recobró el aliento, pero empezó a temblar. ¿Estás ya mejor? La voz del conde era profunda, y ella sintió que vibraba al escucharla. Estoy muy bien. He estado preocupado hasta la desesperación por ti. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Él sonrió. Traje a Gerard de regreso conmigo, y a un comerciante en obras de arte. Están ahora inspeccionando las pinturas de la galería donde te vi por primera vez. Eso fue muy amable de tu parte. Las palabras parecieron salir con esfuerzo de sus labios. Le resultaba muy difícil hablar cuando él estaba mirando del modo en que lo hacía en esos momentos. Ven y siéntate, dijo el conde. Quiero hablar contigo. Ella lo miró con expresión interrogante, pero algo en la actitud de él la obligó a apartarse de la ventana, para irse a sentar en el sofá junto a la chimenea. Hay muchas cosas que tenemos que decirnos, dijo el conde.
pero la primera y la más importante de todas es esta. ¿Estás dispuesta a casarte conmigo cuanto antes, mi amor? Caroline lo miró estupefacta, pero como él esperaba una respuesta, dijo tartamudeando: Yo, yo pensé, tenía entendido. Esa es una de las cosas que tengo que explicar y sobre la cual debo implorar tu perdón. ¿Mi perdón? Él estaba sentado junto a ella, pero ahora se puso de pie, de espaldas a la chimenea. Entonces dijo con una voz grave que ella no había escuchado antes: De hecho, te he engañado, aunque no era mi intención hacerlo. Mi esposa tiene más de 5 años de muerta. Los ojos de Caroline estaban fijos en los de él, pero no pudo decir nada. Sintió que la neblina de desventura que la había envuelto en los últimos días empezaba a disolverse. No voy a decir lo que sufrí, continuó diciendo el conde, cuando, poco después de mi matrimonio, de que mis padres habían arreglado varios años antes, mi esposa se volvió loca. Bastará decir que, al verme obligado a enviarla a un manicomio, me juré a mí mismo que nunca más sufriría la humillación de volver a encontrarme en parecidas circunstancias. Contuvo un momento la respiración, como si recordara los horrores sufridos, de los que nunca antes había hablado con nadie, pero habían dejado heridas en él que pensaba que no cicatrizarían nunca. Pero descubrí, continuó diciendo el conde, al lanzarme solo al mundo de la alta sociedad, llevando una vida de soltero, que no solo podía olvidar lo sucedido, sino que mi peculiar posición me daba ciertas ventajas. No necesitaba entrar en más explicaciones. Caroline comprendió que aunque las mujeres lo encontraran atractivo o irresistible, no podían aspirar a una posición permanente en su vida, ni a una unión legal. No necesito decirte, dijo el conde, que, una vez que descubrí las ventajas que tenía estar casado, pero con la absoluta libertad de movimientos, procuré mantener en secreto la muerte de mi esposa cuando ésta tuvo lugar, y oculté el hecho hasta a mis más íntimos amigos. Miró a Caroline mientras hablaba y luego dijo en voz baja: Juré que nunca volvería a casarme, y aún después de conocerte, mi cielo, no sentí deseos de atarme de nuevo a ninguna mujer. Sí, lo comprendo, dijo Caroline en voz baja. Pero cuando me alejaste de ti comprendí que no podía ya vivir sin ti. Hubo un momento de silencio antes que el conde continuara diciendo: Decidí que, a pesar de los obstáculos que interpusieras en mi camino, iba a verte, a estar contigo. Pero cuando te vi caer del calecín frente a mis ojos, comprendí que si tú morías, yo no tenía el menor deseo de seguir viviendo. Al escucharlo, Caroline, conmovida, se movió por primera vez desde que él empezó a hablar y unió las manos con fuerza. Por eso he vuelto, dijo el conde, para explicarte lo que debí haberte dicho antes y pedirte que seas mi esposa. Sus ojos se encontraron, pero él no dio un solo paso hacia ella. En cambio, se quedaron mirándose el uno al otro por largo rato. Caroline se puso a su vez de pie, pero no se acercó a él, sino que se dirigió a la ventana. Miró hacia afuera por unos instantes y después dijo: Te quiero, te amo tanto que no podría soportar que te arrepintieras algún día de lo que quieres hacer. Los ojos del conde se clavaron en el rostro de ella, pero no habló. Después de un momento, Caroline dijo titubeante, como si estuviera escogiendo las palabras con gran cuidado: Ahora que eres libre y que, a los ojos de Dios, no tienes ninguna atadura, nadie, excepto Gerard y Natty, desaprobaría nuestra conducta si ésta fuera indebida. Por ello estoy dispuesta a hacer cualquier cosa que me pidas, pero no necesitas casarte conmigo. La voz se le ahogaba en la garganta y estremecida se volvió a mirarlo. Vio en el rostro del conde una expresión que por un momento no comprendió. Entonces él se acercó y la tomó con gentileza entre sus brazos. La cabeza de Caroline se apoyó contra el hombro de él, y el conde bajó la vista hacia ella. La ternura que había en sus ojos transformó su rostro, que ahora casi parecía el de un desconocido. Su voz era profunda y conmovida al decir: ¿Realmente piensas que eso es lo que yo deseo, mi adorable y pequeño fantasma? Te quiero como esposa, te quiero porque ya me perteneces, porque somos parte uno del otro, y nunca volveré a perderte. La oprimió un poco más hacia su pecho al decir: Intento atarte a mí con cuanta cadena y voto exista, pero creo que, en realidad,
Ninguna ceremonia matrimonial podrá unirnos más de lo que ya estamos. El conde levantó la vista y vio, por la radiante y repentina luz que asomó a los ojos color violeta, que esto era lo que ella deseaba oír. Por un prolongado momento se miraron a los ojos, luego los labios del conde buscaron los de ella. A Caroline le pareció que todo lo que había deseado se encerraba en aquel beso. Toda su tristeza desapareció ante la maravilla y la gloria de aquel momento. Así había soñado ella que sería siempre el amor. Los brazos del conde la ciñeron con más fuerza y sus besos se hicieron más apasionados, más posesivos. «Te quiero», hubiera querido gritar ella, pero no había palabras que pudieran expresar el hecho de que se habían encontrado y ahora, como había sucedido desde un principio, no eran ya dos personas, pues sus almas se habían fundido en un solo ser. Fin del capítulo 6 de esta apasionante novela Amor Prohibido. Si te gustó mi lectura, por favor déjame un like y también puedes suscribirte a mi canal. Es gratis. Chao, nos vemos en el último capítulo.